dice en el versículo número 13 del capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos frente al Sermón del Monte, sería nuestra segunda exposición, porque quiero que vean el Sermón del Monte con la unidad contextual que está diciendo. No es que yo quiera omitir la exposición texto por texto, lo cual sería muy enriquecedora donde quiera que se exponga, sino quiero que vean más bien la unidad contextual que nuestro Señor Jesucristo está brindando. Es decir, las bienaventuranzas no están desligadas de lo que nosotros conocemos como la observancia sobre la luz del mundo y sobre la sal de la tierra, haciendo una referencia a cada uno de nosotros. Es decir, el contexto de la bienaventuranza en ningún motivo deja de estar ligado a la sal de la tierra y a la luz del mundo. Es decir, todos aquellos que son la sal de la tierra y son la luz del mundo son hombres pobres de espíritu. Son hombres que serán consolados porque lloran. Son hombres mansos, humildes y misericordiosos. Son de corazón limpio y pacificadores. Estos son los que sufren persecución por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son la sal de la tierra. Ellos sufren persecución, ellos son la luz del mundo. Por ello tienen que ser calumniados falsamente, porque sus obras dan testimonio de Dios. Es decir, lo que está diciendo en el versículo 13 al versículo 16, está haciendo las referencias que ya se hicieron de una forma puntual en las bienaventuranzas. Dijimos que no nos íbamos a meter en cuestiones teológicas con respecto a cuántas o no eran las bienaventuranzas. El punto está que el hecho aplicativo de las bienaventuranzas está completamente ligado a la sal de la tierra, haciendo referencia a aquellos que son bienaventurados, que ya lo son, y a la luz del mundo. Y con esta breve introducción, quiero ir directamente al texto en el versículo número 13. ¿Ya están todos ahí? Versículo número 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Repito, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Yo creo que este es un texto bastante conocido y desgraciadamente, como lo he comentado en otras ocasiones, al ser un texto bastante conocido, nos desligamos completamente de él, no le tomamos la importancia, pero yo quiero que ustedes entiendan que los siguientes 4 versículos le están dando al cristiano, a la persona bienaventurada, el hecho de ser en esta tierra. Vuelvo a repetir esto. Cuando nos referimos a la sal de la tierra y cuando nos referimos a la luz del mundo, la analogía que está presentando nuestro Señor Jesucristo, nos estamos refiriendo al hecho de ser, al hecho de existir, al hecho de vivir
de cada persona que ha sido bienaventurada, que ha profesado la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es el motivo por el cual nosotros estamos en esta tierra. Es el motivo por el cual nosotros estamos en este mundo. Ahora, empezando con algún tipo de discusión o discrepancia, cuando nos referimos a la sal de la tierra, por lo regular se escucha decir que cuando nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a ello, se está refiriendo a que el cristiano le da un tipo de sabor y hace el ejemplo porque conocen la propiedad de sazón de la sal. Y nos olvidamos del verdadero contexto con el cual nuestro Señor Jesucristo está usando el elemento de la sal para decir que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos que entender que la sal tiene diferentes propiedades y es usada según sus características, y podría alguien decir o hacer alguna observación sobre su blancura, sobre su sabor, sobre su sazón. Pero nos estamos olvidando del contexto teológico, histórico con el cual nuestro Señor Jesucristo la está usando, que es al poder preservativo. Nosotros quizás no tendremos mucho en cuenta esto porque actualmente tenemos, gracias a la química, muchos conservadores para nuestros alimentos. Pero nosotros tenemos que entender que en aquella época y mucho tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo, cualquier ejército en la tierra que quería ser conquistador de otros lugares, tenía que poseer la capacidad de que su ejército estuviese bien alimentado. Por ende, tenía que tener propiedades con la cual aquellos alimentos, fuesen los que fuesen conservados. Y la sal es un buen conservador. La sal conserva carnes, conserva verduras, conserva quesos, conserva pescado, conserva huevos de pescado. La sal permite que no se descompongan estas carnes, estos pescados, estos quesos. Jesús está poniendo a la sal de la tierra como un ejemplo de preservación, de conservación, que no evita que se corrompe. Es decir, cuando la sal se vertía en una carne, esa carne, por ende, bien preparada, no se iba a descomponer. Esa sal, esa carne, por ende, no se iba a echar a perder. Bueno, en primera instancia, el contexto que está dando nuestro Señor Jesucristo cuando está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra, no está diciendo que nosotros somos los que le daremos sabor al mundo. De hecho, todo lo contrario, las personas piensan que somos insípidas. No hacen esto, no hacen aquello, son aburridos. Las personas piensan que somos así. Cuando está usando la analogía de la sal de la tierra, está diciendo que cada uno con nuestra forma de vivir enseña el modelo de Dios que ha implantado en el ser humano, con el cual no se permitirá corromper la tierra en su máxima expresión. No está hablando de religiosidad. No está hablando de religiosidad. Por eso yo les dije, tomen en cuenta que la sal de la tierra y la luz del mundo está completamente ligada a aquellos que lloran por su pecado, está completamente ligada a los que son mansos y humildes de corazón, está completamente ligada a aquellos que son misericordiosos y compasivos, está completamente ligada a aquellas virtudes que han sido otorgadas por la gracia de Dios a aquellas personas que han nacido de nuevo. Ellos mezclados en una tierra corrompida por el pecado, ellos mezclados en esta tierra corrompida por el pecado, no permite que esta tierra en su máxima expresión
sea como pudiese ser si no estuviésemos dando ejemplo por la imagen de Dios mismo en nuestras vidas, de lo que Dios representa, de lo que Dios es, del modelo que nosotros somos por la misericordia de Dios. Cuando hace el ejemplo de la sal de la tierra, está haciendo del ejemplo de que gracias a ello se preserva el modelo divino. Y eso ustedes lo pueden ver fácilmente. Cuando ustedes están rodeados, sea de amistades o de familias, o personas con las cuales ustedes trabajan y que conocen que son cristianos, por su forma de vivir, no porque lo profesan de labios para afuera, por su forma de vivir, aquellas personas se limitan a decir cosas o a hacer cosas, o le bajan un poco a su tono. Oh, es que aquí está el hermano. No digas esto, es que aquí está. Se limitan un poco. Pero tiene que ver con su forma de vivir. No tiene nada que ver porque alguien vaya a la iglesia. Tiene que ver con tu forma de vivir. Si en su trabajo, si en su grupo de amistades, en su colaboración, no hay, las personas no se limitan. A todo lo contrario, llega a haber un acople. Tú te deberías de estar preguntando si con tu forma de vivir estás reflejando la imagen de Dios mismo en esta tierra. Si estás siendo ese elemento que preserva, como la sal preservaba aquellas carnes y evitaba que se descompusiese. Tú te deberías de estar preguntando si tú estás haciendo esa labor que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Por ello está diciendo después en el mismo desarrollo del contexto, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Es decir, si tú no estás haciendo esa labor que tú debieses hacer, no sirves para nada, sino para ser pisoteado, para ser echado fuera, para ser partícipe de burlas. La forma de vida del cristiano hace que la tierra se preserve en el modelo de Dios, y eso evita que se pervierta como debiese pervertirse y que se corrompa. Y si no me creen, vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, los acompaño. Primera de Pedro, segundo capítulo. Versículo 11. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12 está la clave de lo cual yo estoy diciendo ahorita. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre los inconversos, entre los que no han creído, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Por qué? Al considerar su predicación, al considerar que ustedes vienen a la iglesia, al considerar que usas corbata, al considerar vuestras buenas obras. La palabra que se está usando en obras en el griego koiné es la palabra ergón, que es un elemento activo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores,
como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y después en el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces podemos ver que lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en la sal de la tierra, la sal en esta analogía tiene una función especialmente negativa, es decir, combate el deterioro. Igualmente los cristianos, como lo dije anteriormente, mostrándose como verdaderos cristianos, estamos hablando de conducta. Yo quiero que vean lo confrontador de esto. O sea, ya hubo una ya se señaló en las bienaventuranzas el proceder interno del cristiano, con antagonía de las cosas del mundo, del actuar interno del mundo frente a las circunstancias con respecto al pecado. En las bienaventuranzas ya se señaló eso. Aquí en el Sermón del Monte no está hablando de religiosidad. Estaban los fariseos, religiosos por excelencia, conocían las Escrituras, por supuesto. Faltaban a un servicio, faltaban a la sinagoga, faltaban al tiempo de la oración. No, estaban en el mercado y era tiempo de la oración y dejaban las cosas y se ponían a orar enfrente de todos para que todos les viesen. No está hablando de religiosidad. El Sermón del Monte está yendo más allá. Está ubicándonos. Está ubicando su actuar en esta tierra, su función en esta tierra. El desarrollo, al hablar de la sal de la tierra como un elemento que evita la corrupción en su máxima expresión, también da el otro lado de cada uno de ustedes. Cuando no está efectuando esa parte en la cual Dios les ha delegado para una forma de vida diaria, no sirves más para nada. No hay otra función útil. No hay otra. No está diciendo nuestro Señor Jesucristo, bueno, quizás va a servir para aquello. La sal en aquel tiempo en el Mediterráneo, en las piedras o en los lugares, en las orillas de los mares, cuando se mezclaba con el yeso, ya no servía para nada. No tenía ya, las propiedades se habían perdido, no servía como preservador, no servía como saborizante, no servía para nada. Era echada afuera, era hollada, era pisoteada. No tenía ya ningún valor, absolutamente ningún valor. Si nosotros con nuestra forma de vida no estamos haciendo, no estamos efectuando, no estamos realizando eso por el cual nosotros estamos puestos en esta tierra, con nuestra forma de vivir, no servimos más para nada, sino para ser pisoteados. Míralo. Y dice que es cristiano. Ahí va la cristiana. Podrán reír contigo. Podrán reír contigo. Podrán divertirse contigo. Pero cuando te des vuelta y dice que es cristiana, no sirves para nada, sino para ser pisoteada, para ser echada afuera, para ser desechado. Alguno podría pensar que el vivir rectamente ante los ojos de Dios no ha causado ninguna influencia positiva
en las personas que lo rodean, porque no se ha convertido al cristianismo. Yo les diré que están equivocados. Puede ser que aquellos familiares no se hayan convertido al cristianismo, aquellas personas que amamos no se hayan convertido al cristianismo. Pero gracias a la misericordia de Dios en tu vida y tu forma de caminar, ha evitado que esa persona se corrompa aún más. Gracias a esa forma recta de vivir, ha evitado que esa persona haga las atrocidades. Imaginen a las personas que ustedes conocen, de lo que ustedes saben que han hecho, de las perversidades que saben que ustedes saben que han hecho. Imagínense si no estuviesen ustedes entre ellos, todo lo que no hubiesen hecho. Pero es peor cuando tú has sido parte de ello, porque no ha servido más para nada. Tu propiedad se ha perdido. Se ha perdido. ¿Sí? Son palabras confrontadoras. ¿Saben por qué? Porque las predicó un hombre cuyo testimonio era impecable. Era el Hijo de Dios. Era Dios mismo en esta tierra. Y esto no queda aquí, esto va más allá, es más fuerte de lo que nosotros podemos pensar. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se podrá hacer salada otra vez? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera. Una vida religiosa, pero amando al mundo. Y yo no me estoy refiriendo, a lo mejor algunos tienen alguna idea del mundo un poco trivial, y cuando oímos la palabra mundo, no voy al cine, no me relaciono con las cosas del mundo. No veo televisión, no me relaciono con las cosas del mundo. Sí, pero ¿qué tal eres de hipócrita? Como los fariseos, eran religiosos, pero si tú los confrontas con las escrituras, tú vas a ver que amaban más al mundo que cualquier otra persona. Eran religiosos, pero amaban al mundo, eran vanagloriosos. Eran faltos de misericordia. Y la escritura dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos. Ellos se creían intachables. El cristiano no. Sabe de su miseria. Cuando hablamos de no améis al mundo, el apóstol Juan nos da la característica en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y después, ¿qué empieza a decir? Porque todo lo que hay en el mundo, no habla él de cosas triviales, por amor de Dios. Él no habla de cosas triviales y superficiales. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tu actitud interna es una actitud de aquel que ama al mundo, pues has perdido aquella capacidad que tiene la sal de influir. Pierdes tus propiedades de preservar. ¿Saben algo? Hay tantas personas, infinidad de personas, que no leen la Biblia,
que han oído hablar del cristianismo. No abren su Biblia para nada, no la leen, pero nos leen a nosotros. Leen nuestras vidas. Continuamos adelante, versículo 14. La siguiente analogía está ligada con la primera analogía. Me estoy refiriendo a la de la sal. ¿Ya están ahí? Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Vosotros sois la luz del mundo, está afirmando nuestro Señor Jesucristo. Una luz en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad. Primero nos pone como sal y ahora nos pone como luz. En la primera nos pone como un elemento que va a preservar, que va a evitar una corrupción masiva con nuestra forma de vivir, no con lo que profesamos. Nuestra forma de vivir es leída por las personas. Posteriormente, nos ejemplifica como luz en un mundo de tinieblas. ¿Qué significa esto? Significa que los ciudadanos del reino son también el medio usado por Dios para transmitir a los hombres la gloria misma de Dios. No es que cada uno de nosotros posea luz en sí mismo. Somos usados por Dios para transmitir su propia gloria. Somos difusores de su luz. He aquí que el apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo 15, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio ¿de qué? De una generación maligna y perversa. ¿Están en el texto? Filipenses capítulo 2, versículo 15. Voy a esperar a que lo encuentren. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Para que seas qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual vas a resplandecer como luminares en el mundo. La analogía del apóstol Pablo es bastante clara, diciendo para que tú seas humilde y sencillo, es decir, tu forma de vivir de calidad, de que eres hijo de Dios sin mancha, es decir, una persona que glorifica a Dios con su forma de vivir, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación depravada, en medio de una generación trastornada, guiada, iluminada por el pecado, en medio de una generación oscura. Tú estás ahí, tú estás en medio de ellos. Pero tú en medio de ellos no te vas a apartar de ellos, no puedes apartarte de ellos, no vas nunca a apartarte, no es el mandato. Yo no me junto con ellos porque sacan su cerveza,
pues ve y predícales el evangelio. Yo no me junto con ellos porque escuchan una música que... Ve y predícales el evangelio. No te puedes esconder. Tú estás en medio de este mundo perverso, corrompido. La Escritura no dice que te quites de ellos. No, no, no. Estás y brillarás como un luminar en el mundo. Es decir, como una estrella en el cielo. Todos ustedes conocen las estrellas. Si alguno ha subido a un barco y en medio del mar ha volteado a ver la majestuosa obra del Señor en la noche, cómo resplandecen esas estrellas en medio de la vasta oscuridad. Es el ejemplo que está dando el apóstol Pablo. Está ligado con la ejemplificación de nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a brillar en medio de un mundo oscuro. No vas a brillar por tu religiosidad. Vas a brillar por tu forma de vivir. No en actos triviales, sino como hijo de Dios, humilde, sencillo, con las características antes mencionadas. Tú vas a brillar no porque haya luz en ti mismo, sino porque eres luz en el Señor. Pues el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora, o sea, después de que Dios obrara en tu vida, después de que Dios transformara tu vida, eres luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si eres luz en el Señor, tienes que andar como hijos de luz. No decir que andas como hijo, no decir que eres hijo de luz. Andar como hijos de luz. Es práctica la situación. Lo teológico se va a lo práctico, a lo aplicativo. Es lo bello de esto. Si no, vendríamos a ser como los fariseos. Cristo es la verdadera luz. Juan, en el capítulo 8, verso 12, nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es el que da la luz, como el apóstol Juan dice en el versículo 9 del capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, sin Cristo no somos luminares en el cielo. Sin Cristo no hay ninguna diferencia. Entonces, si no ha existido alguna diferencia en tu forma de vivir con respecto a tu entorno, podríamos cuestionarnos algún par de cosas sobre si Dios ha iluminado y resplandecido tu rostro con la luz del Evangelio, para que tú puedas ser esa sal que preserva y esa luz que ilumina. O bien, puede ser que no hayas permanecido en aquel que brinda esa luz. El que vengamos a una iglesia no quiere decir que estemos permaneciendo en aquel que brinda esa luz. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el texto continúa en el versículo 14, en la parte B del Evangelio según Mateo, en el capítulo 5. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Esta ejemplificación es bastante clara. Una ciudad en un monte es imposible que nosotros no la veamos. Puede pasar desapercibido un monte sin nada, desierto, cuando vayamos en la oscuridad de la noche, sí, quizás. Pero una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco encienden los hombres una lámpara y la ponen debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Aquí se están combinando dos ideas. Estamos hablando del símbolo de la luz. Primero que nada, los seguidores de Cristo debemos ser visibles y radiantes. Estoy hablando de la luz, la gloriosa luz de nuestro Salvador. Ahora, quiero explicar un poco la analogía que está brindando sobre el almud, para que nosotros podamos entender lo confrontador que está haciendo con ellos y lo incongruente de no acudir a esa forma de vivir. Las lámparas en aquel tiempo, si ustedes conocen un poquito de historia, eran pequeñas en forma de platillo. No tenían más de 10 centímetros y no tenían más de 4 centímetros. Era como una pequeña tacita, chaparrita, así chaparrita y altita. De un lado tenía la mecha, por el otro lado se le echaba el aceite y del otro lado tenía un respiradero para el oxígeno, para que pudiese fungir su trabajo de lámpara. Imagínense mi mano, así la agarraba, por aquí era una cosita así chiquita. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo a personas, en la mayoría muy pobres. Todos ellos tenían un cuartito muy pequeño. No es como sus grandes mansiones que ustedes tienen. Ellos tenían unos pequeños cuartitos, ¿sí? Donde vivían 8 o 10 personas. ¿Sí? Esa pequeña lámpara, chiquitita, pequeño platillito donde echaban el aceite, su respiradero, su mechita. Era claro que la tenían que poner en un lugar alto. En este caso, pues estaban los candeleros, que eran una especie de tubos, si lo quieren ver de esta forma, claro, detallados, trabajados, donde ellos podían poner la lámpara ahí y alumbraba a todos los que estaban en casa. El almud era una especie de cubo de madera en forma piramidal, ¿sí? No llegaba a medir más de 20 centímetros, de 14 a 20 centímetros, que la medida era de 4 litros, era por aquí así. ¿Sí? La analogía es esta. Ellos entendían perfectamente lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Si tú pones la lámpara, aquella lamparita, debajo de un almud, estás en una habitación, está diciendo que la tapes con el almud, entonces la lámpara ya no va a tener oxígeno. ¿Qué va a pasar? Ustedes que son físicos, matemáticos, teóricos, ¿qué va a pasar con la lámpara? Se va a apagar. Los que estaban en el sermón del monte dijeron, "Uy, pues sí, qué tonto sería el que lo ponga debajo de un almud. Se le va a apagar la lámpara. Al contrario, la ponemos en un..." Ellos entendían perfectamente.
Pero ustedes, al ser la luz, es decir, la analogía aplicada, ustedes deben de resplandecer, deben de brillar con su forma de vivir, con todas las personas que le rodean. Absolutamente con todas las personas que le rodean. ¿Por qué? Porque si no se va a apagar. Si no hacemos el uso adecuado de aquella lámpara, se nos va a apagar. No va a alumbrar a nadie. No tiene caso de ser la lámpara. ¿Cuál es el caso de ser de aquella lámpara? Alumbrar. Cualquier persona sensata lo entiende. Una lámpara alumbra. La apagas, no sirve. Está fácil, es sencillo de entender. La pregunta confrontadora sería, ¿tu luz ha alumbrado? ¿O vos sois igual que un fariseo religioso, donde solamente las palabras suenan huecas, pues tu forma de vida no respalda aquello que tanto pregonas? Y repito, yo no hablo de cosas triviales. Dios me libre de hacer ejemplificaciones tan simples como ir a un lugar o hacer. No, estoy hablando de lo más perverso que hay en el hombre, que es el corazón. Tu actitud. ¿Verdaderamente lo has hecho? Digo, vestirse con vestiduras religiosas como los fariseos. Cualquiera lo puede hacer. Yo estoy completamente seguro que cualquiera puede ir a una tienda y comprarse una camisa de cuello clerical, como yo lo hice, y portarla y parecer religioso. Cualquiera lo puede hacer, que tenga solamente 500 pesos en la mano, la compra y no tiene ningún problema. Cualquiera puede aparentar religiosidad. Esta parte del Sermón del Monte es brillante porque va a empezar continuamente a confrontar, pero primero te está diciendo que tú a eso viniste. Tú eres diferencia en esta tierra, en este mundo, tú eres diferencia. Hay un fin por el cual estás puesto y ese fin va ligado con tu forma de vivir. Punto. No está adentrado a una obra religiosa, para nada. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos lo declara. Para que el fin es que los hombres vean nuestra conducta, nuestras buenas obras, ¿y qué? ¿Y qué? Y glorifiquen a Dios. El contexto está ligado. No lo estamos separando, no nos estamos deshaciendo del contexto, sino todo lo contrario. La última parte del texto nos está diciendo la finalidad y es así alumbre, es decir, después de dar el ejemplo de la lamparita y el almud y que se apaga y que la ponemos arriba para que alumbre aquel cuartito, en el versículo 16 dice así. O sea, en vez de que la pongas en un almud, en vez de que se te apague la lámpara, hay que ponerla arriba. Así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién? De los que están aquí en la iglesia nada más. Para que ellos digan, qué bueno, el hermano, la hermana va creciendo, gloria al Señor. No, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean qué, para que vean qué, lo que pregonas, lo que dices, lo que hablas, para que vean cuánto conocimiento tienes, para que vean cuánto sabes. ¿Para eso? ¿Para eso? No. No. Para que vean vuestras buenas obras, otra vez la palabra ergón, en griego koiné, y en base
base a eso nuestro Señor Jesucristo está diciendo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. De hecho, en esta parte, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de nuestro Padre y usándolo como nuestro Padre Celestial, es la primera vez que se usa en el Nuevo Testamento, de esta forma. De hecho, de esta forma es la única. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Está hablando de nuestras obras, de nuestra forma de vivir. De hecho, el apóstol Pablo, si lo quieren ver de esta forma, parafraseando esta enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo, él le dice a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. La carta que nuestro querido hermano Martín Lutero tanto peleó por quererla incluir o no incluir en el canon por falta de entendimiento exegético. Santiago capítulo 2 versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Muy bien, qué bueno que me hablas doctrina, qué bueno que me dices doctrina, qué bueno que conoces doctrina. Pues te tengo una noticia, también los demonios creen y tiemblan. La gran diferencia entre los demonios y algunos es que los demonios sí tiemblan. La única diferencia. Pues nuestro Señor Jesucristo da el ejemplo magno de nuestra conducta en Mateo, en el capítulo 22. A partir del versículo 34, yo doy lectura en el 35, después de hablar con los fariseos, dice que un intérprete de la ley le preguntó, pero únicamente para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Una forma de vivir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, una forma de vivir. Temerosos de Dios, temerosos de Dios, temerosos de Dios, constantes, como luminares en el cielo brillaremos, porque somos temerosos de Dios. En primera instancia está Dios. Y después, se va a ver en lo práctico. Piedad. ¿Somos temerosos de Dios? Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una vida misericordiosa, mansa, apacible, de limpio corazón. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, Dios nos salva, Dios nos redime, Dios nos da su Santo Espíritu mediante lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dios nos llama a salvación, Dios nos brinda su Santo Espíritu. Hay convicción de pecado, lloramos por el pecado como lo vimos anteriormente. Ese lloro, ese llanto genuino por el pecado hace una transformación en nuestra vida, una transformación que se ve en nuestros hechos prácticos. No somos como los religiosos de los fariseos, no somos ese tipo de personas. Los cristianos, los nacidos de nuevo, los regenerados, que hemos sido humillados por nuestro glorioso Salvador, no somos así. Sí, ya cambió nuestra vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Todo aquí es nuevo. El fin de que ese cambio maravilloso sea en tu vida, el fin de esos puntos
aquí en la tierra, ejemplificados como sal de la tierra y luz del mundo. Tu forma de vivir va a ser la diferencia. Va a ser la diferencia entre un mundo trastornado y corrompido. Tiene que ser la diferencia. Y la luz del mundo. Vas a brillar como luminares. Va a ser diferente delante de los hombres. Con un único fin. Con un único fin. Para que cuando vean eso, para que cuando verdaderamente vean eso, glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Ese es el fin. Ese es el fin. La parte inicial del Sermón del Monte, después de aclarar las bienaventuranzas, nos va a hacer entender a todos los que hemos nacido de nuevo, que nuestro caminar, nuestro andar, no tiene nada que ver con nuestra vida religiosa. Nuestro caminar siempre tiene que ser uno que glorifique a Dios sobre todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Ese debe de ser el deseo constante y sonante de cada uno de nosotros, pues es el fin por el cual Dios nos ha puesto. Como sal de la tierra y luz de este mundo.